Esta es una era de odio y violencia, una era de intensa rivalidad, competencia y tensiones personales. Las naciones de la Tierra y los individuos que las componen ya están adaptando sus mentes y conciencias a la probabilidad de asesinato en masa y el posible suicidio del mundo. Naturalmente, esta actitud es destructiva a los principios espirituales e ideales de nuestra gente, y su efecto ya deja sentirse ahora mismo, aún en el momento de leer usted el presente folleto. La humanidad ha abandonado a Dios y su ley. El hombre moderno no conoce ni teme al Creador y Dios verdadero. Día con día, los mortales quebrantan impunemente la gran ley espiritual de Dios, y ahora están empezando a sufrir el castigo. La obediencia a los 10 mandamientos detendría de inmediato la excrescencia del maloliente infierno que tan rápidamente se están pudriendo en lo que hoy llamamos civilización. Ya hemos visto las bendiciones que vienen por medio del temor y respeto al único Dios verdadero, mediante la reverencia a su nombre y posición de autoridad, mediante la santificación de su sábado, que mantiene al individuo en el verdadero conocimiento de su Hacedor, y mediante la honra a nuestros padres y su alto cargo que directamente refleja la paternidad de Dios y su amor por toda la creación. En todos estos mandamientos hemos visto amor y sabiduría y bendiciones. Y lo mismo es con el 6º mandamiento. En medio de los truenos y relámpagos y el Sinaí, estremeciéndose ante su presencia, el Todopoderoso con voz de trueno dictó el 6º mandamiento. No cometerás homicidio, Éxodo 20:13, traducción judía. Muchas autoridades en materia bíblica están de acuerdo en que la palabra homicidio es una versión más correcta del hebreo original inspirado que la voz matar, porque es posible matar sin cometer homicidio. Y es importante entender que la antigua Israel recibió solo la letra de la ley de Dios, mientras que los cristianos tienen que vivir también de acuerdo con el espíritu y el máximo propósito de esa ley, según fue magnificada por Cristo mismo. Bajo la letra original de la ley, lo que este mandamiento prohibía era matar intencionalmente, o sea, el homicidio. Recuerde que en el mismo libro del pacto dado a Israel, Dios les mandó matar o ejecutar a los que resultaran culpables de crímenes capitales. Éxodo 21, 12, 17. También las instrucciones en Números 35, 9 al 34 demuestran que el matar accidentalmente no era considerado como homicidio. Pero aún en tales casos el herir de muerte sin malicia ni intención era obviamente una terrible ofensa, y el homicida por descuido o casualidad tenía que permanecer en una ciudad de refugio por varios años, hasta que moría el sumo sacerdote. Así como la pena capital fue ordenada por Dios contra aquellos que cometían crímenes graves, según la letra de la ley, de la misma manera las guerras mandadas a Israel no se consideran como actos de asesinato en masa, sino como el cumplimiento de la voluntad divina por medio de instrumentos humanos. Note que en Deuteronomio 7, 1, 2, Dios mandó a Israel exterminar las tribus paganas de la tierra de Canaán. Esta no era una guerra planeada por elementos humanos, no había en ello venganza personal o malicia. Se trataba de la expresa voluntad del Todopoderoso Dios que da la vida, y el único que tiene el derecho de decir cuándo se ha de quitar. Además, la historia de ese entonces indica que las naciones que componían Canaán eran inicuas hasta el extremo.
a grado de quemar vivos a sus propios hijos en aviesos sacrificios humanos ofrecidos a sus dioses paganos. En parte, esta fue la razón sabia por la que el Creador ordenó el exterminio de tales individuos en aquel entonces. Advierta que siempre que Dios permitió al hombre quitar la vida, éste sirvió solo como agente del Todopoderoso, obrando a su expresa voluntad. Cuando la nación de Israel entraba en guerra de su propia iniciativa, el enemigo la derrotaba en espantosa carnicería. Y cuando Dios les ordenaba hacer la guerra, era porque los utilizaba como instrumentos de juicio, en lugar de emplear una plaga o enviar el hambre. Cuando considere las cosas que se le permitían a la Israel de la antigüedad, tenga en cuenta también que esta era una de las naciones físicas de la tierra, mientras que el reino de Dios ahora es una entidad espiritual. Describiendo la diferencia en la operación de la ley de Dios sobre el israelita carnal y el cristiano guiado por el Espíritu, el apóstol Pablo declaró: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 de Corintios 3:6. Recuerde el principio establecido por Jesucristo en relación con lo que Moisés permitió hacer a los inconversos israelitas en ciertos casos. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Mas al principio no fue así. Compare Mateo 19:8 con Marcos 10:5. El propósito original de Dios fue y es que el hombre aprenda a no matar. Y aunque ello era permitido en ciertos casos a la gente inconversa carnal del pueblo de Israel, veremos que ahora Dios está desarrollando en sus hijos engendrados por su Espíritu el carácter de amor, de servicio y de salvación de la vida, no de su destrucción. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Génesis 1:25. El hombre recibe la vida de su Creador. No se la proporciona él mismo, ni tampoco debe quitársela, ni extinguir la de otros. La vida es sagrada porque es una dádiva de Dios. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. De toda la creación física, solo el hombre tiene el tipo de mente que Dios posee. Dios es el gobernador de todo lo que es, pero de la carne humana Él está formando hijos literales que algún día compartirán con Él su dominio. Por eso Dios dijo: y señoree. Pero el hombre necesita experiencia a fin de desarrollar el carácter que Dios se ha puesto a formar en él. La experiencia requiere tiempo, y la vida del hombre consiste solo de determinado tiempo. Dios otorgó esa vida con el supremo propósito de preparar un hijo más que permaneciera en su reino y familia para siempre. La dádiva de la vida, el aliento y las aptitudes lo incluye todo. Es el don más maravilloso de que el hombre tiene conocimiento. La privación de la vida lo acaba todo. Cruel e insospechadamente hace añicos las esperanzas y sueños y planes de un hombre hecho a la imagen misma del Creador. Es una infame usurpación que hace el hombre de la prerrogativa que le pertenece solo a Dios, autor de la vida, único que tiene la autoridad de quitarla. Job 1, 21, 22. Por esa razón, cualquier forma de homicidio es uno de los 10 pecados capitales. Eso es destruir la más alta creación del Todopoderoso. En efecto, es un intento de frustrar el propósito mismo del gran soberano, gobernador del universo. El dador de toda vida es Dios, y el mísero mortal no le incumbe en lo absoluto interferir en el curso de tan excelsa dádiva de Dios. Jesucristo vino al mundo a magnificar la ley de Dios y a hacerla honorable. Isaías 42:21.
Véase la versión moderna. Jesús arrojó un rayo luminoso, por decirlo así, sobre los 10 mandamientos y mostró el real intento y significado espirituales de estos en toda la vida del cristiano. Jesús dijo: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no matarás, y aquel que matare quedará expuesto al juicio. Mas yo os digo que todo aquel que se aira sin causa contra su hermano quedará expuesto al juicio, y el que dijere a su hermano imbécil quedará expuesto al concilio, y el que le dijere insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Mateo 5, 21-22, versión moderna. Aquí se le sigue el rastro al homicidio hasta dar con su origen, el odio y la ira. Cristo declaró que si el enojo personal llenaba el corazón de uno de sus súbditos, tal persona quedaría bajo peligro de juicio. Si ese enojo arrastra al hombre a albergar total desprecio y repulsión por su prójimo, el culpable quedará expuesto al concilio, el castigo de Dios. Si cegado por el rencor y el enojo, el hombre le dice a su hermano imbécil, expresión que en el griego original denota condenación, tal hombre quedará expuesto al lago de fuego. Tal es la aplicación que Jesús dio al 6º mandamiento para usted y para mí. Si anidamos odio y enojo en nuestros corazones, estamos anidando el espíritu de homicidio. Al pensamiento sigue la acción. Primero pensamos, luego actuamos. El Espíritu de Cristo nos guía no solo a controlar nuestras acciones, sino a controlar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. En parte, el nuevo pacto es el proceso de escribir Dios, su ley en nuestros corazones y mentes, y en lo íntimo de nuestro ser. Hebreos 8:10. Dios dijo por conducto de Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. El hombre no tiene la aptitud necesaria para tomar venganza, con la debida sabiduría y justicia que a todos concierne. Dios es el único que posee la sabiduría y el poder y el derecho de tomar venganza sobre los seres humanos, al grado de ejecutarlos si así se hace necesario. El verdadero cristiano tiene que llegar a saber que Dios es real y que su protección y su venganza es tan real como Él. ¿Cómo debe entonces tratar usted a sus enemigos? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 20-21. Se requiere verdadera firmeza de carácter para ayudar y servir al prójimo, que directamente ha tratado de hacernos daño. Se requiere sabiduría espiritual para caer en la cuenta de que nuestro enemigo es también un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, que simplemente ha sido mal orientado en sus acciones y pensamientos. En lugar de la tendencia natural a tratar de desquitarnos con uno que nos ha hecho daño, el verdadero cristiano tiene que aprender la lección que al apóstol Pablo le fue permitido transferirnos directamente de los labios de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35, versión moderna. Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Santiago 1:17. Él nos ha dado vida, fortaleza, inteligencia, aptitudes. Todo lo que tenemos y esperamos tener viene de Él. Y si hemos de vivir felizmente por la eternidad en calidad de hijos de Dios, tendremos que aprender a dar, a servir, a amar. Esta es la gran lección de la vida.
La definición perfecta de el más alto de todos los atributos, el amor cristiano, se encuentra en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Léala, estúdiela. El espíritu de malicia y homicidio es exactamente lo opuesto a este atributo básico que Dios requiere de sus hijos. Note el énfasis que da el apóstol Juan a este punto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Primera de Juan 3, 14, 15. La continua carencia de amor en el ser humano carnal conduce al odio, y el odio lleva al homicidio. Dios dice que el espíritu de odio es homicidio. Y este espíritu de homicidio no es nada indefinible. Los doctores y los psicólogos han probado clínicamente que los individuos que viven con una actitud de contienda y malicia y odio acaban por enfermarse físicamente y padecen alguna forma de locura si su actitud mental no cambia. Y en demasiados casos estas emociones equivocadas provocan el homicidio literal de un semejante. En cuanto a estas emociones erróneas de deseos desordenados y odio y codicia, Dios nos amonesta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. 1 de Juan 2, 15, 16. Ciertamente no hay ejemplo más dramático de la absorción y cultivo de los deseos desordenados y la violencia que el del cristiano de profesión, absorbiendo hora tras hora un verdadero diluvio de fornicaciones, adulterios, pleitos y asesinatos que le presenta la pantalla de su televisor o la sala de espectáculos del barrio. Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Y lo mismo es con el odio y la violencia y el homicidio. Si usted mira esta clase de cosas noche tras noche y abriga estos pensamientos en su mente y en su corazón, irremediablemente será culpable, en espíritu por lo menos, de las mismas acciones con que satura su corazón y su mente. Ya es tiempo de que los cristianos que profesan serlo y las naciones dejen de saturar sus mentes y corazones con inmundicia, violencia y crimen. En un grado muy superior al que los más de nosotros suponemos, nuestra sociedad está basada en un sistema de competencia, avaricia y egoísmo. Para decirlo más claro, está basada en el espíritu de homicidio. Usted nunca pensó en ello de ese modo, ¿no es así? Pues bien, esa es la verdad. Y es tiempo de que usted salga de dicho sistema, la Babilonia de nuestra era. Apocalipsis 18:4. Antes de que el Todopoderoso intervenga y aplique el castigo correspondiente. No hay aquí espacio suficiente para enumerar todas las formas concebibles de homicidio a que se entrega regularmente el hombre moderno, pero a nosotros nos toca entender el principio del sexto mandamiento y obedecerlo. En negocios respetables frecuentemente se pasa por alto el daño acumulativo que ocasiona a los seres humanos el uso de ciertos productos manufacturados. El manufacturero y el anunciante por igual cierran sus ojos a lo que, en muchos casos, los científicos reconocen como grave peligro cuando ciertos productos se usan regularmente. Es solo cuestión de negocios, dicen algunos en son de excusa. Pero Dios dice que el primer y más importante negocio en nuestras vidas es obedecer su ley de amor. En el pasado, y en algunos casos aún en el presente, los patrones de algunas industrias han obligado a sus empleados a trabajar bajo ciertas condiciones, o con determinado equipo, o un número exagerado de horas, a sabiendas de que un cierto porcentaje de vida humana donado por Dios sería sacrificada en sus operaciones mercantiles por el afán de ganar más dinero.
Aquellos que piensan que este es un homicidio respetable tendrán un abrupto despertar ante la impasible luz del juicio imparcial de Dios. Por su parte, los empleados modernos se han abanderizado en movimientos sindicales. Ellos, como los patrones, literalmente han cometido homicidio para conseguir lo que se proponen o para obtener todavía más de lo que Dios describe como ganancia deshonesta. Para todos aquellos que leen y entienden, solamente haremos eco de las palabras de Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay centenares en nuestra sociedad que atentan contra sus vidas, pero esto también es violación al sexto mandamiento. Es Dios quien da la vida y ningún hombre tiene el derecho de poner fin a esa vida donada por Dios, ni siquiera aquel a quien Dios se la confió como administrador de la misma. Porque el que tal hace rehúsa cumplir el propósito para el cual fue creado. Y en efecto el cometer suicidio es una de las formas más intensas de vituperar y blasfemar al Creador mismo. La nueva psicología de complacer al ego arrastra al hombre a formas de homicidio. Millares de jovencitas cada año cometen crímenes contra Dios y el hombre, que son más graves de lo que quizás muchas de ellas suponen. Queriendo evadir responsabilidades o cubrir su vergüenza, incontables mujeres intencionalmente apagan la vida del hijo, aún no nacido, que llevan en su seno. A dicha práctica se llama provocación de abortos, lo cual a la vista del Todopoderoso que dio estas pequeñas vidas, no es más que consumado homicidio. Lo que llaman muerte por piedad no es sino la simple resurrección de una práctica pagana muy antigua. Esta aprueba el homicidio médico de los pacientes que sufren enfermedades incurables o dolores muy agudos. Pero una vez más, los hombres que abogan por tales prácticas han dejado a Dios completamente fuera de la escena. No se detienen a pensar que Dios es real. Ellos no piensan acerca de Dios como de un ser real. Olvidan que Dios da la vida y que sólo Él tiene derecho de quitarla. En muchos casos ellos intencionalmente hacen caso omiso del poder divino para sanar cualquier tipo de enfermedad o padecimiento. Dios jamás ha dado el derecho a los míseros mortales de practicar la llamada eutanasia o muerte piadosa. Quienes la practiquen serán reos culpables delante del juicio de Dios por homicidio. Otro género de homicidio es el que usa la lengua como instrumento. En este caso se encuentra el hombre que vilipendia, incrimina e irrita de tal modo a su prójimo que lo enferma física y mentalmente y posiblemente lo arrastra a la muerte o el suicidio. El apóstol Pablo describe la actitud de hombres así que han olvidado a Dios con las siguientes palabras: atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores. Romanos 1:29-30. Y agrega que el juicio de Dios señala a tales hombres como dignos de muerte. Versículo 32. Aquellos que vilipendian o exasperan a su prójimo hasta el punto de hacerles miserable la vida y provocarle confusión mental, son culpables de espíritu de homicidio, y quizás de homicidio efectivo si sus acciones ocasionan la muerte de un prójimo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Quizá el crimen internacional más monstruoso de la humanidad es el flagelo de la guerra. A través de las edades, millones de vidas humanas creadas a la imagen de Dios han sido extinguidas en despiadada carnicería de guerras inútiles, necias, ridículas, que en los más de los casos han fracasado totalmente en su intento de lograr el propósito que decían perseguir. El espíritu de la ley de Dios, conforme fue magnificada por Jesucristo, es totalmente opuesto a cualquier forma de guerra. Casi todos los, en efecto, grandes líderes religiosos y políticos del mundo han reconocido la total futilidad de la guerra. Antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XXI declaró: todo se gana mediante la paz, nada se gana mediante la guerra. Uno de los más respetados estadistas y líderes militares de nuestra era,
El ya difunto norteamericano general Douglas MacArthur hizo esta declaración: desde el principio de los tiempos los hombres han buscado la paz, alianzas militares, nivelación de poderes, ligas de naciones. Todos a su vez fracasaron, dejando como única posible senda el servirse del crisol de la guerra. Ahora, la total destructibilidad de la guerra torna inconsecuente esta alternativa. Ya nos jugamos nuestra última carta. Si no inventamos un sistema superior y más equitativo, nuestro Armagedón estará a la puerta. El problema es básicamente teológico e implica una renovación espiritual, más la elevación del carácter humano de manera que sincronicen con nuestros casi incomparables adelantos en ciencia, arte, literatura y todos los progresos materiales y culturales de los últimos 2000 años. Tiene que ser del espíritu si hemos de salvar la carne. La última carta de la humanidad es arrepentirse del pecado de la guerra antes de que la aniquilación humana desaparezca todo vestigio de vida en el planeta. El general MacArthur reconocía que el problema que encaramos es teológico. Es un problema cristiano que implica el conocer realmente al Dios verdadero, o como lo dijera el general ya desaparecido, e implica la elevación del carácter humano. El más grande estadista de todos los tiempos fue Jesucristo. En su carácter de heraldo y representante del gobierno o reino de Dios, él dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 43, 44. En el mundo existe hoy en día gran cantidad de paganismo altamente estimado, cultivado y atrayente bajo el nombre de cristianismo. Pero ¿puede aún este paganismo sofístico encarar las diáfanas palabras de Jesucristo sin confesar que la vida del Salvador, sus enseñanzas y su espíritu condenan la esencia misma de la guerra? El flagelo de la guerra ha extinguido más vidas prematuramente, ha ocasionado más dolor y sufrimiento, ha arruinado y frustrado más hogares y causado más desperdicio de tiempo y propiedades que ningún otro medio en la historia del hombre. Y la guerra jamás resolvió los problemas del hombre, ni ha traído paz permanente. Por lo contrario, lo que hace es generar más guerra, porque escrito está que todos los que tomaren espada a espada perecerán. Mateo 26, 52. Jesucristo vino al mundo en calidad de mensajero del gobierno o reino de Dios. Él no participó en la política ni en las guerras de este mundo. Enjuiciado ante Poncio Pilato cuando el pueblo demandaba su vida, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Como ya lo asentamos, solamente Dios, quien da la vida, tiene el derecho de quitarla. Por lo tanto, solamente Dios tiene el derecho de hacer guerra. Y como lo enseñó Jesús, Dios no ha determinado que sus hijos hagan la guerra a nombre de Él durante esta era. Jesús dijo que sus siervos pelearían si su reino fuera de este mundo, pero no lo es. Por lo tanto, las guerras emprendidas por los gobiernos o reinos de este mundo son un abierto desafío al gobierno y el dominio del Todopoderoso, de quien procede toda genuina autoridad. El apóstol Pablo dijo a los corintios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios 10:3. Por conducto del apóstol Santiago, Dios indica que las guerras provienen del tipo de espíritu exactamente opuesto al que Él requiere de sus siervos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, tenéis envidia y odio y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:1-2.
Los hombres no creen que Dios puede darles individual y nacionalmente las posesiones materiales que desean y necesitan. En lugar de ello suponen que deben competir y pelear y hacer guerras para obtener lo que quieren. Cuando un agresor ataca, las gentes y las naciones de este mundo rehúsan confiar en que Dios puede librarles como libró a Israel en el Mar Rojo, Éxodo 14. Hoy en día estamos divididos y confundidos en lo que concierne a nuestra lealtad religiosa, política y nacional. No hay un Moisés moderno que nos diga: el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. En lenguaje más claro, diremos que no hay nación sobre la tierra que realmente conozca y confíe en el verdadero Dios, como su protector sobrenatural en tiempo de guerra. Por lo contrario, aparentemente es más fácil gastar incontables billones de dólares y horas de vida humana en nuestro afán de protegernos a nosotros mismos. Incontables millones de vidas quedan tronchadas, baldadas o arruinadas, y millones de jóvenes reciben instrucciones sobre cómo convertirse en verdaderos asesinos, homicidas. En efecto, una de las más devastadoras acusaciones contra la guerra es que ésta origina el espíritu de violencia y homicidio en naciones enteras. Con razón hay tanta violencia, crimen, adulterio y hogares truncados en la estela de cada guerra. Más que ninguna otra cosa, la guerra origina el espíritu de homicidio, y ese espíritu maligno está cundiendo y agigantándose por todo el mundo hoy en día. Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas del gobierno o dominio de Dios. Ese gobierno está basado en los 10 mandamientos, la ley espiritual de Dios. Jesús magnificó dicha ley y demostró su intento espiritual y propósito. Él enseñó que con solo aborrecer a nuestro hermano ya somos espiritualmente culpables de homicidio. Jesús enseñó que los hombres deben obedecer a las leyes de Dios y prepararse para calificar en su reino, mediante rendición a Dios a fin de que sus leyes, su carácter sea implantado en ellos. Cuando el gobierno de Dios venga a la tierra, lo cual será ya muy pronto, su ley saldrá como el patrón de conducta de todas las naciones. Miqueas 4:1-2. En ese entonces Dios y solo Él hará la guerra para castigar a las naciones rebeldes con perfecta sabiduría y justicia. Y los individuos del mundo: no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Versículo 3. La guerra implica el cultivo del odio y la práctica de matar. En el reino de Dios los jóvenes ya no serán obligados a cultivar la actitud que es diametralmente opuesta a la regla de amor de la ley de Dios. El expresidente Eisenhower de los Estados Unidos dijo: la esperanza de paz en el mundo no descansa en campamentos armados sin oposición, sino en una idea. La idea es el concepto de una regla de ley como medio de solucionar disputas entre estados soberanos. Ya sea que el expresidente norteamericano lo comprendiera o no, él señaló el hecho de que solamente el gobierno de Dios basado en sus leyes resolverá los problemas de los hombres y las naciones. Pero mientras tanto, los verdaderos cristianos tenemos que trabajar y orar por la venida del reino pacífico de Dios y entender que el espíritu de guerra es el espíritu de homicidio y evitarlo con todas nuestras fuerzas. Hablando frente a la Liga de las Naciones, el doctor Harry Emerson Fosdick expresó este pensamiento en una forma muy vigorosa. No podemos reconciliar a Jesucristo con la guerra. Tal es la esencia del asunto. Es el desafío que hoy debiera sacudir la conciencia de la cristiandad. La guerra es el pecado social más colosal y dañino que aflige a la humanidad. Es cabal e irremediablemente anticristiana, y en su total método y efecto representa todo lo que Jesús no representó y no simboliza nada de lo que Él simbolizó. La guerra es una más clamorosa denegación de toda la doctrina cristiana acerca de Dios y el hombre, que todas las jamás ideadas por los ateos teóricos. Valdría la pena ver a la Iglesia cristiana reclamar como suyo este tema moral de nuestros tiempos, para verla una vez más como en los días de nuestros padres
izar un límpido estandarte contra el paganismo de este presente mundo, y rehusando acallar su conciencia ante los estados beligerantes, poner el reino de Dios por encima del nacionalismo y convocar al mundo a la paz. Eso no sería la negación del patriotismo, sino su apoteosis. La esencia del asunto es que Jesucristo se opone al espíritu de homicidio en cualquier forma. Rotundamente se opone a la guerra, y un día Él le dará fin para siempre. Jesucristo se opone a toda malicia y envidia y odio. Jesucristo enseñó la dignidad del hombre y el carácter sagrado de la vida humana, creada a la imagen de Dios. Y el Padre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que gobierna el universo desde su trono en los cielos, es el Dios que en una era de violencia y rebelión dice con voz de trueno: no cometerás homicidio.